¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a mi canal. Vamos a hacer en este caso el pronóstico de un partido muy interesante, un clásico, Boca contra Racing. Fecha 14 del fútbol argentino, sábado 29 del 4 a las 21:30 horas. La cita es en la Bombonera con Boca de local. Los dos equipos están en un momento que tal vez no sea el mejor para encarar este clásico. Boca con muchas lesiones, teniendo que afrontar también un partido en Copa Libertadores. Racing también viene con un mal momento, con 4 partidos sin victoria. Gago estuvo tratando en la semana de levantar el espíritu del equipo por una cuestión que veía moral en la cancha con un coaching. Boca está tratando de pensar a qué jugadores reservar en el medio campo para el superclásico con River, que también viene después del partido de visitante de la Copa Libertadores. Así que un partido complicado que los dos equipos afrontan con complicaciones también, ¿no? Boca obligado también a ganar en su primer clásico, Racing a terminar con esta racha de no poder ganar partidos, tuvo una derrota también en la última fecha, así que vamos a ver qué pasa con este gran encuentro del fútbol argentino. Boca Racing Club de Avellaneda. Ya saben muchos que mi preferencia está por el equipo Geneise, pero que también tengo un gran cariño por Racing porque trabajé un tiempo también en parte de radios partidarias de Racing, así que son dos equipos a los que les tengo mucho aprecio, pero bueno, a pesar de ser de Boca voy a decir lo que salga. Y voy a hacer también, para los que quieran seguir esto, los próximos partidos de Boca. Voy a tratar de seguir un poquito la campaña de Boca, ya que lo quiero tanto y sufro tanto con el equipo, de hacer la Libertadores y por supuesto me la voy a jugar en el Superclásico. Así que estén atentos. Vamos a ver, carta identificatoria para Boca. La justicia. Esta carta tiene mucho que ver en este partido. Boca cree que los arbitrajes también lo han perjudicado en algunos de las finales que jugó con Racing y algunos últimos partidos. Pero más que nada Boca cree que debe ganar en su cancha, que tiene equipo para hacerlo y que es el momento. Vamos a ver Racing cómo va la Bombonera. Increíble, ¿no? Con el mago, parece que este coaching que hizo Gago puede haber servido. Sienten que tienen todos los elementos para ganar y para llevar adelante un gran partido y que pueden modificar distintas situaciones de juego. Eso es lo interesante en Racing. Vamos a ver la carta identificatoria para Boca, para Racing. Vamos a ver para Boca, para Racing, Boca, Racing y Boca y Racing. Bueno, acá tenemos más o menos diagramado cómo se daría este partido entre Boca y Racing. No parece un partido con grandes alternativas de juego, pero vamos a ver, tal vez algo un clásico entretenido. Boca arranca el partido con la carta de El Sol. Está iluminado. Primero decirles que sale con todo, ¿no? A ganar en la Bombonera, a tratar de llevárselo por encima a Racing, a jugar la pelota rápido sobre todo y llegar a puestos de gol. Y lo consigue logrando una diferencia en los primeros minutos de juego. Ojo, esto ya saben, el tarot no predice el futuro, sino hacia dónde llevan al consultante las tendencias dominantes. Eso en una consulta, imagínense en una predicción. Hay mucha posibilidad de fallar, pero bueno, no estoy siendo fanático, ya saben que soy de Boca, pero los hinchas de Racing que me siguen en el canal saben que en la Supercopa yo pronostiqué que ganaba Racing. Lo saben perfectamente, aún siendo hincha de Boca, así que tengo la confianza de muchos hinchas de Racing en el canal. Y sé que saben que lo que les digo, el cariño hacia su hinchada y su gente es real. Así que bueno, gol de Boca, va ganando Boca en el primer tiempo. Después hay una situación donde se vuelve un poco tenso el juego. Boca pone mucho sacrificio, trata de demostrar con pierna fuerte lo que no puede dar en el juego. Y Racing también entra en el mismo juego, ¿no? Hay amarillas, hay amonestaciones, puede haber problemas, pero esto es un clásico y siempre pasa en los clásicos esto.
En el segundo tiempo, Boca trata de dominar la pelota, trata de dejar un poco pasar el tiempo aprovechando la ventaja y generar jugadas de contragolpe contra Racing con mucha paciencia, ¿no? Rodando la pelota, tratando de no cometer errores, tratando de que la situación no varíe demasiado. Racing está con suerte, tiene algunas jugadas donde crea de la nada por errores de Boca posibilidades. Y acá viene lo extraño sobre el final del partido, hay que tener mucha atención, pero a Boca le sale la carta de la rueda de la fortuna. La rueda de la fortuna nos indica que cuando estamos arriba podemos llegar a estar abajo, y cuando estamos abajo también podemos subir. Es una carta que cambia un poco todo, lo que hace que mi lectura no sea tan clara, aunque igual me voy a jugar por un resultado. Y a Racing le sale la carta del triunfo, la carroza, el carro del triunfo sobre el final del partido. O sea que acá está muy difícil poder interpretar de quién es el triunfo. Porque, si bien está más claro que la tendencia es más real para Boca, tranquilamente Racing podría empatar el partido sobre el final. Miren lo que hicieron las luces acá en mi propio estadio, así que ojo que esto estoy hablando influenció a mi iluminación. Vamos a ver qué pasa. Así que bueno, para mí es más importante esta diferencia del sol contra la muerte que tiene Boca que esta diferencia del carro del triunfo contra la rueda de la fortuna de Racing. La tendencia podría dar un empate, pero yo me voy a jugar y yo digo que este partido es de El Xeneize, es de Boca Juniors, yo supongo que por una diferencia de un gol, tal vez más, pero podría ser un empate también, pero lo veo muy favorable a Boca por la carta del sol. Así que muchas gracias por ver mis videos, síganme, pónganme like, recuerden que van a haber otros partidos del Xeneize y espero que ocurra el pronóstico, que Boca gane este partido. Así que muchas gracias y que tengan un excelente día.